Buenas noches. Los contagios de coronavirus en México llegan a 1,215 y esta noche hay 29 mexicanos muertos por la pandemia. Estados Unidos rebasó a China en número de muertos por coronavirus, 3,900. 3,900 muertos hasta hoy. En Nueva York la situación se agrava también. Se cuentan más de 1,700 muertos y ya superaron los 75,000 contagios. Nueva York, ¿quién lo diría? Esto es Nueva York hoy. The U.S. now with more than 119,000 cases and more than 2,000 deaths. The president unexpectedly announcing he may issue a 2-week quarantine for parts of New York, New Jersey, and Connecticut. We are scared, we are stressed, and we're worried about what comes next and about our ability to take care of our patients and our communities. No one can gather together. The always bustling New York City is practically a ghost town. Eso es Nueva York, eso es un fantasmal Manhattan hoy. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Y qué pasa en la Ciudad de México? El gobierno de la ciudad endureció las medidas para frenar el contagio del coronavirus, lo vamos a ver en un momento, y las endurece porque en ciertas zonas, a ciertas horas, la Ciudad de México sigue estando medio llena, medio vacía. Las patrullas de seguridad pública se sumaron a las tareas de persuasión. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que estamos en alerta sanitaria, por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagios. Quédate en casa, cuídate y cuídanos. Recuerda que el objetivo es no contagiar y no contagiarse. Medio llena, medio vacía. Vamos a ver un ejemplo de la ciudad medio llena, o mejor dicho, de la ciudad rebosante, como si gozáramos de plena salud. Gracias a Dios ha habido gente y, yo pensaba que iba a bajar el consumo, pero no, sí, incrementó un poquito más. El mercado más grande del país continúa operando. Es la central de abasto de la Ciudad de México, un centro de distribución que mueve el 37% de la producción nacional de perecederos, incluso hoy, en plena emergencia sanitaria. Es impensable desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista, yo creo, de cualquier ciudad, de cualquier país, que los centros de abasto se cierren, ¿no? La central de abasto de la Ciudad de México comercia 40,000 toneladas diarias de productos. Aquí, nada ha faltado, hay de todo. Pescado, fruta, verdura, granos, huevo, incluso papel de baño, productos de limpieza, alcohol, cubrebocas, guantes y gel antibacterial. Lo que no hay es espacio para la sana distancia en tiempos del coronavirus. Tampoco hay una conciencia generalizada entre visitantes y locatarios de las medidas que hay que tomar, especialmente en un lugar donde circulan más de 370,000 personas al día. Está
invitándose a la gente que no venga con niños, con adultos, que venga uno nada más, pero no están respetando esa parte, ¿no? Pero lo siguen utilizando todavía como día de campo. La administración de la central de abasto sanitiza las instalaciones todos los días de 6 de la tarde a 10 de la noche. Pero la tarea es titánica. La superficie de este megamercado es de 327 hectáreas. Y la gente que vende y compra no ayuda mucho. En los pasillos del lugar se ven muy pocas personas con cubrebocas y muchas menos con guantes. Del 1,5 metros de distancia, eso es una ilusión. Pues han dicho de todo, algunos dicen que sí, que es grave la pandemia, y algunos dicen que no, pues nada más nos asustan y ya. Dicen que sí es muy peligroso, que es muy infeccioso, pero pues bueno, yo realmente creo que es algo que no. ¿Ni cubrebocas traes? No, pues sí, así vengo a trabajar. Como vemos, hay personas que todavía no se toman en serio el coronavirus y pues si la gente va, está pidiendo los locatarios, si vienen a comprar, porque tienen que venir a comprar, no traigan a la familia, no traigan a los niños. El presidente López Obrador llamó esta mañana a seguir comprando en tianguis y mercados que van a seguir abiertos. Pero desde hoy los centros comerciales y tiendas departamentales que no vendan alimentos o que no tengan farmacias deben permanecer cerrados. La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, dijo que con esta medida 9 de cada 10 comercios van a cerrar, cuando menos, hasta el 30 de abril. Aquellos que permanecen abiertos tienen necesariamente que tener las políticas de sana distancia. Eso significa que si acostumbrábamos ir en familia al supermercado, pues ahora tendrá que ir solamente una persona de la familia. Bueno, deberán cerrar entonces 9 de cada 10 tiendas departamentales, es el cálculo, pero no los mercados. Ya vimos la central de abasto. Veamos ahora cómo lucía esta mañana mediodía, el mercado de la Merced, que se resiste a pagarse. Ahí tampoco hay sana distancia. Los pasos se vuelven pasillos, las fondas y loncherías no cerraron, los mercados de ropa, bueno, hasta las prostitutas siguen paradas sobre Circunvalación. Y del tráfico ni hablar. Y además, para rematar, una parte del centro histórico fue colapsado hoy por un bloqueo de comerciantes otomíes que protestan porque quieren espacios para vender sus productos. En la zona de la Merced no parece privar ningún criterio de salud pública, al menos no contra la pandemia del COVID-19. Ahí están las imágenes. Así es un martes en el ex Distrito Federal, cantaría el clásico. Donde sí hay una diferencia es en las plazas comerciales. Hicimos un recorrido por varias cuando menos del sur de la ciudad, y en ella pues ya la mayor parte de los comercios estaban cerrados, con excepción de algunos restaurantes que suponemos cerrarán mañana. En las áreas de comida rápida los negocios se encontraban abiertos, pero solo ofrecían comida para llevar. En la ciudad, hoy se supo, hay 338 plazas comerciales que a partir de mañana van a tener que cerrar. Bueno, la situación del coronavirus en el mundo, veíamos el acumulado. En las últimas 24 horas, 892 muertes en Estados Unidos y 837 en Italia y 748 en España. Los contagios, lo veíamos en las últimas 24 horas, casi 25,000 en Estados Unidos, 121 en México, con una persona muerta en las últimas 24 horas. El comparativo que hemos venido haciendo de cómo va evolucionando la gráfica, ya se ve con claridad que hoy es el día 23 de coronavirus, los italianos llevaban mucho más casos que nosotros. Algo está pasando aquí que parecería que por fortuna, ojalá se mantenga así la gráfica, no ha crecido tanto como en Italia, aunque en Estados Unidos, lo vemos en el día 33 después de que registraron el primer caso, su estadística era muy inferior a la de México. Ahí está el avance de los últimos 7 días. Hace 8 días estábamos en 475 casos, 740
menos que el día de hoy. Y el Valle de México se está llevando ya una proporción altísima de los contagios. Si sumamos Ciudad de México con Estado de México, Jalisco a punto de llegar a los 100, también Puebla y Nuevo León. Cristal, buenas noches. Hola, Ciro, muy buenas noches. Vamos a platicar un poco acerca de los hospitales que han sido adaptados, los hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, designados pues para atender a pacientes con coronavirus. Estos no son hospitales exclusivos, se van a seguir dando atenciones de otro tipo, pero servirán de apoyo. En estos 5 hospitales ya fueron instaladas algunas carpas ahí en áreas exteriores, como podemos ver, principalmente en la zona del estacionamiento. Todavía no hay equipo para estos lugares, todavía no están equipados. Los hospitales designados están en alcaldías como Iztapalapa, en Tláhuac, en Miguel Hidalgo y también en Álvaro Obregón. Por cierto, Israel Morales, un enfermero de la Clínica 27, en este caso, la Clínica 27 del IMSS, que está ubicada en Tlatelolco, subió a sus redes sociales este video que les vamos a presentar, donde muestra las áreas que están preparando precisamente para recibir a los enfermos de COVID-19. Y este mensaje va dirigido para ti, que eres escéptico de la enfermedad, para ti que no crees en el coronavirus. El Instituto Mexicano del Seguro Social se está preparando, ¿para qué? Para pacientes infectados de COVID-19. ¿Cómo? Así. Cubículos aislados. Esta enfermedad existe. Quédate en casa. De esa manera nos puedes ayudar. Quédate en casa, por favor. Y por cierto, los empleados de esta clínica volvieron a protestar por la falta de insumos y de protocolos también para atender los casos de contagio de coronavirus. Un grupo de unos 59 enfermeros aproximadamente son los que estuvieron bloqueando durante 2 horas el eje 2 norte, ahí a la altura del eje central. Y donde también hubo protesta de los enfermeros fue en el Hospital Rubén Leñero. Este depende de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y los trabajadores de ese hospital dijeron que ellos mismos tienen que comprar sus propios cubrebocas que no cumplen ni la mínima calidad para protegerlos del virus. Y hablando de este tema de los cubrebocas, una usuaria de redes sociales identificada como Doc Ikerne México, quien se identifica como médico internista, publicó este documento. Es un instructivo con indicaciones del equipo de protección de médicos y enfermeros, y dice que las mascarillas de alta eficiencia, las conocidas como N95, las indicadas por la Organización Mundial de la Salud para tratar a los pacientes con coronavirus, deben ser reutilizadas. Este documento instruye que este tipo de mascarillas tienen una vida útil de hasta 5 días y están pidiendo a los empleados que solamente las guarden en una bolsa de papel. Pero verificamos en la página de la Secretaría de Salud el manual de proceso de prevención de infecciones para las personas con COVID-19 y en el anexo 4 se señala que este tipo de mascarillas, las N95, pueden usarse hasta 40 horas, siempre y cuando su estructura no se altere. Pero también nos fuimos a otros lineamientos que son muy distintos a los que marcan las autoridades, por ejemplo, los de Estados Unidos. El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional en ese país es el organismo que aprueba estas mascarillas N95 para el uso médico. Señala que este tipo de equipo puede funcionar solamente 8 horas de uso continuo o intermitente, es decir, solamente 8 horas es la especificación de su diseño y función, y luego de usarse ese tiempo hay que desecharla. ¿Y entonces? Pues ahí está. Imagínate, 8 horas en Estados Unidos, aquí le están diciendo que 40, que hasta una semana. No, pues averiguamos bien para mañana, ¿no? Porque de acuerdo. 8 horas 40. Es amplia la diferencia. Y en México, Ciro, estas mascarillas precisamente de alta eficiencia pues están agotadas. En ningún establecimiento ya las podemos encontrar, pero ¿qué tal en la página de Mercado Libre? Ahí las encontramos desde los 245 pesos hasta los 560 pesos cada una. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estas mascarillas tuvieron un incremento de 6 veces su valor real. Y esta mañana el subsecretario Hugo López-Gatell detalló cuáles son las actividades consideradas como esenciales. Nos estuvieron preguntando también en redes sociales acerca de este tema durante esta emergencia sanitaria nacional, qué es lo que tenían que hacer o cuáles son los lugares
lugares que sí pueden visitar o trabajar, funcionar. El sector financiero, el sector de recaudación tributaria, distribución y venta de gasolinas, gas, generación y distribución de agua potable, la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio también, así como abarrotes, la venta de alimentos preparados, y también se mantienen los servicios de transporte de pasajeros y de carga, la producción agrícola, pesquera y pecuaria, así como la agroindustria, los productos de limpieza, ferretería, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada, y también continúa la operación de guarderías y estancias infantiles, así como los refugios y centros de atención para mujeres víctimas de violencia, y sus hijos y sus hijas, y también pues son actividades esenciales las telecomunicaciones, medios de información y servicios privados de emergencia, entre otras. Ahora pues hay algunas medidas que se están tomando, Ciro, de aislamiento. ¿Cómo es que se está resolviendo este tema en los estados? En Tijuana, por ejemplo, hoy vimos que se cumplió la medida que ayer anunció el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y es que ordenó la prohibición para que la gente ande deambulando por las calles. Hoy se pudieron ver ahí a las patrullas, policías estatales y municipales, cómo es que están abordando a los automovilistas, les hacen una serie de preguntas sobre los motivos para estar en la calle, las personas deben justificar sus salidas, luego los policías les piden que se resguarden en sus casas. Ya desde hoy se vieron las playas cerradas también ahí en Tijuana. Nos vamos ahora a Acapulco, donde en cambio, pues ahí la situación es tanto distinta. No hay cierre de playas ni orden de cierre de comercios. La ocupación hotelera, sin embargo, está paralizada. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, calculó que durante la Semana Santa la ocupación hotelera vaya a estar por debajo del 50%. Dijo 10%, incluso nos dijo 10%. Exacto, 10% sería la ocupación que hay hasta este momento, hasta este preciso momento. Y bueno, las medidas de aislamiento se ven también en lugares como Culiacán, donde se ordenó el cierre de balnearios, albercas y playas. Bueno, seguimos en unos momentos, pero antes, David del Banco de México dice que está saliendo mucho dinero de México. El presidente López Obrador asegura que tiene otros datos. ¿Cuáles son, David? Hay dos razones, Ciro. La primera es que hay una crisis financiera global y que se están yendo a guarecerse. La segunda es que parecería que este gobierno está decidido a morder la mano que le da de comer. Se están tomando acciones contra las empresas que parecen verdaderamente lesivas. Ahora que baje, te doy los detalles, Ciro. Nos vemos al rato. Hablando, el presidente López Obrador temprano le respondió al expresidente Felipe Calderón, quien ayer preguntó en Twitter con quién se había reunido el presidente en su visita a Badiraguato. El presidente le respondió que no se había reunido con un hermano, con un familiar del Chapo Guzmán, y le hizo esta propuesta. No le hace que el expresidente Calderón haya puesto que comí con el hermano de Guzmán Loera y era un médico del seguro, pero a lo mejor hoy ofrece disculpa. Lo interesante es que busquemos la unidad en estos momentos. Es una tregua, un mes. Buscar la unidad, buscar una tregua, pidió el presidente López Obrador temprano. El expresidente Felipe Calderón respondió, pues casi 6 horas después, también en Twitter, escribió: le tomo la palabra, hagamos una tregua, no polaricemos ni desde la presidencia ni desde la oposición. Concentrémonos en atender la emergencia. Pongo a su disposición mi experiencia adquirida en la crisis de la influenza de hace más de 10 años. Enfoquémonos, presidente, en servir a México en esta hora tan difícil. Bueno, pues a ver cuánto aguanta cuánto dura esta tregua política. Al mediodía, los gobernadores, todos, tuvieron una reunión virtual con la secretaria de Gobernación, con Olga Sánchez Cordero, y también estuvo el canciller Marcelo Ebrard, que ya está haciendo funciones como de cabeza de gabinete de emergencia. Ahí estuvo también el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, los
Funcionarios federales expusieron a los gobernadores el acuerdo de gobernabilidad, unidad nacional en la lucha contra el COVID-19. Es el plan que va a buscar mantener la coordinación de las medidas de salud, de seguridad, económicas para superar la emergencia. Estuvieron presentes vía con conexión digital todos los gobernadores. Y esta madrugada llegaron de China 100,000 mascarillas, eso se dijo, 50,000 kits para realizar las pruebas de coronavirus y 5 respiradores artificiales. El material, según se dijo, fue donado por las fundaciones de un millonario chino que se llama Jack Ma. El material llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí lo recibió, como vemos, personal de la Cancillería, de la Secretaría de Salud, donativo chino. Por cierto, esta noche el subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que el gobierno federal está dispuesto a recibir ayuda para combatir la pandemia. Dijo que están abiertos a considerar opciones que ayuden a las autoridades a obtener o a fabricar los insumos suficientes para atender la crisis. Esto en México. Se habló de liberar patentes para producir ventiladores, en fin, esto en México. En Estados Unidos la crisis, como veíamos al inicio del programa, escala. Los cálculos son terribles. La Casa Blanca proyectó que el coronavirus puede matar hasta 240,000 estadounidenses en el peor de los escenarios y en el menos malo 100,000. Son los cálculos oficiales del grupo que encabeza la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos. ¿Cuántos son? ¿Serían 100,000 o 250,000 personas muertas en Estados Unidos? Ahí está el comparativo. En la Primera Guerra Mundial, 116,000 soldados, 400,000 en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam, poco menos de 60,000. En la Primera Guerra, la del Golfo Pérsico, solo 383 estadounidenses, y en la Segunda, después de los ataques del 11 de septiembre, 4,000. Y hoy el gobierno habló de 250,000 estadounidenses que pueden morir por la crisis del coronavirus. El presidente Trump dijo que el cálculo de casi 250,000 de personas se hizo dependiendo que los estadounidenses respeten el distanciamiento social. Y dijo esto. I want every American to be prepared for the hard days that lie ahead. We're going to go through a very tough 2 weeks. And then hopefully, as the experts are predicting, as I think a lot of us are predicting after having studied it so hard, you're going to start seeing some real light at the end of the tunnel. But this is going to be a very painful, very, very painful 2 weeks. Our strength will be tested and our endurance will be tried. But America will answer with love and courage and ironclad resolve. This is the time for all Americans to come together and do our part. Y bueno, en las últimas 2 semanas, Ciro, se prestó más atención en México a esta crisis que estamos viviendo por la pandemia de coronavirus. La gente empezó a tener más interés y a buscar información veraz, fidedigna al respecto. Hoy se dieron a conocer las cifras de audiencias en televisión en las semanas de esta crisis por coronavirus, y estos son los datos. De acuerdo con las mediciones de Nielsen y Bope, tan solo en la semana pasada, los niveles de audiencia de la televisión privada crecieron de forma significativa. La semana pasada, Imagen Televisión registró un avance del 9% en su audiencia nacional. A 3 años y medio de su nacimiento, Imagen Televisión consolida su objetivo de crecimiento en la televisión abierta, un crecimiento tal como se calculó en octubre de 2016. Olegario, lo has escuchado, lo has leído, lo hemos platicado, dice mucha gente, es una desmesura apostar en este momento por la televisión en general, pero especialmente por la televisión abierta. Yo honestamente no lo creo, Ciro. De hecho, pues si lo creyera, ni mi padre ni un servidor hubiésemos hecho un esfuerzo importante para participar y haber resultado ganadores de esta licitación. Yo estoy convencido que la televisión abierta sigue siendo uno de los canales de distribución más eficaces y más eficientes para llegar a las grandes audiencias. Es innegable, no tengo la menor duda, que las plataformas
plataformas digitales, las redes sociales, etcétera, llegaron para quedarse, son competencia y son un complemento de los medios tradicionales. Pero también es innegable, Ciro, que la televisión sigue siendo, con marcada diferencia, el medio, insisto, que tiene mayor alcance, que te da con mucha eficacia y eficiencia acceso a las grandes audiencias. En las 2 semanas de la crisis del coronavirus, no solo los 3 noticieros de Imagen Televisión han crecido en audiencia, lo han hecho también los programas Sale el Sol, De Primera Mano, ¿Qué importa?, así como nuestras series, en especial Amor y Odio y Tierra Amarga. Y eso sin contar el crecimiento sostenido que Imagen Televisión sigue registrando en las plataformas digitales. No es fácil ganar televidentes. No es fácil, es una labor que nos tomará tiempo, crear audiencias toma mucho tiempo y la verdad es que te diría, le pido a la gente un voto de confianza, Ciro, porque, insisto, estamos asumiendo este reto con enorme responsabilidad. Así es que a la gente le pido que nos dé una oportunidad, la crítica siempre bienvenida y vamos a hacer de esto pues una plataforma de la que todos, estoy seguro, resultemos beneficiados y nos sintamos orgullosos. Ahí están cifras, este porcentaje de televisiones encendidas que sintonizaron Imagen Televisión, Ciro, aumentó 23%. En este programa, Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, aumentó el 23% de audiencia la semana pasada. Y vamos a más información, porque Genaro García Luna seguirá en la cárcel, ahí en la prisión donde está en Nueva York, en Estados Unidos, y es que el juez federal negó la solicitud de libertad condicional que el ex secretario de Seguridad Pública hizo a través de sus abogados. No aceptaron la fianza de $2 millones que García Luna ofreció apenas el miércoles pasado y desechó el argumento de que está en riesgo de contagiarse por el COVID-19 ahí en la prisión donde se encuentra. Para el juez no hubo evidencia de que García Luna padece alguna enfermedad respiratoria crónica y bueno, la próxima audiencia del caso será el próximo 4 de junio, si las condiciones lo permiten y ya los juzgados están listos. Bueno, gracias Cristal, gracias, buenas noches. En otros temas, lo que no se detiene en el país es la violencia, increíble. Mucha gente que ya se metió a las casas, pero un ejemplo, esta tarde se registraron 4 ataques que dejaron 7 personas muertas en Celaya. El primer hecho ocurrió en un negocio de chatarra en la colonia Valle de Primavera. Ahí mataron a 5 personas y casi al mismo tiempo fueron atacadas una casa y un lote de autos. Ahí se reportó la muerte de un hombre. Luego hubo un enfrentamiento de policías estatales con criminales por el robo de un auto en Celaya y ahí murió uno de los agresores. Fueron detenidos otros 2. En respuesta, otros 2 presuntos delincuentes incendiaron 2 vehículos y los atravesaron sobre 2 carreteras en Celaya. No para la violencia. Y hablando de violencia, hoy hubo una manifestación de reporteros en la ciudad de Papantla y bueno, también en el puerto de Veracruz por el asesinato ayer de la reportera María Elena Ferral. Eran unos 30 periodistas, colegas de esta mujer, quienes le piden al gobierno de Veracruz que detenga los ataques contra periodistas. Por cierto, esta noche están velando el cuerpo de María Elena Ferral. Familiares dijeron que será mañana cuando se dé el entierro. Y en otras cosas, vamos a ver cómo le fue hoy a los mercados. La Bolsa Mexicana de Valores ahí está peleando, ganando un poquito. En Estados Unidos, caídas leves para lo que han sido las caídas de otros días. Y Europa, poco a poco estabilizándose los mercados. Ya no se ven los +9, -7, +11 de las últimas semanas. Ya por primera vez, quizá en las últimas 3 semanas, los indicadores de las bolsas del mundo parecen los de una temporada normal. El dólar interbancario se cotiza esta noche, pues ahí apretando un poquito abajo los 24 pesos, pero no mucho, 23.83. Hoy, por cierto, el Consejo Coordinador Empresarial le pidió al gobierno del presidente López Obrador que aplique medidas fiscales que permitan conservar los empleos en las empresas. ¿Qué pide el Consejo Coordinador Empresarial? Diferir 6 meses la declaración anual del 2019, tanto personas físicas como morales, permitir disminución automática de pagos provisionales, permitir el pago de impuestos a plazos y procedimientos expeditos para que se devuelva los saldos a favor. Pero en su conferencia de la mañana el presidente López Obrador respondió
Más que respondió, dijo esto. Vamos a rescatar al pueblo. Esto también que se vaya entendiendo, porque hay algunos que a lo mejor están pensando que los vamos a rescatar a los de arriba, con la idea esa peregrina, el sofisma de que si le va bien a los de arriba, les va a ir bien a los de abajo, que si llueve fuerte arriba, gotea abajo. No, ya eso ya no aplica. La riqueza no es contagiosa. Yo, el padre del análisis superior, tengo una esperanza más o menos fundada, pero más o menos pequeña, de que el próximo 5 de abril, el próximo domingo, el presidente de la República haga lo correcto. Se requiere programas de apoyo y de estímulo fiscal a las empresas. Llevo buenas semanas diciendo que se requiere deducibilidad inmediata, no con donaciones de impuestos, sino que se le dé espacio a las empresas para que paguen. Lo que pide el Consejo Coordinador Empresarial. Además, es lo que se ha hecho todo el mundo. Bueno. Lo hacen los de izquierda en Argentina, los de izquierda en Venezuela. ¿En qué basas tu discreto optimismo? ¿En qué lo basas? Dame una razón. En que en el gobierno hay un entendimiento de la situación. En el gobierno. Es que acuérdate que yo creo que hay que distinguir. El presidente le habla a alguien, a su pueblo. El presidente le habla a su pueblo. Entusiastas y optimistas. Bueno, y luego deja pero que el presidente es el jefe de todos. Pero en el tema de salud deja es que el jefe de todos. Marcelo Ebrard, que López-Gatell hagan su chamba. ¿Y por qué en economía? Mi esperanza es que en materia David, hacendaria... ¿no habrá rescate a los ricos? Es que... ¿No habrá Fobaproa? Lo ha dicho 20 veces. Lo ha dicho 20 veces. Fundamenta tu optimismo. Tú hablaste de optimismo. Fundamentalo. De sentido común para ti. Para ti. Para Nicolás Maduro. No le estás entendiendo, David. No le estás entendiendo. A ver, Ciro, ¿a quién le cobras impuestos? Sí, a ti, a mí, a los empresarios. Sí. Para cobrar impuestos necesitas que existan empresas. Sí. A ver, acércame la cámara, porque esto creo que es importante irnos al fundamento. 1. No se puede cobrar... El gobierno no genera riqueza, no genera dinero. Se genera en las empresas privadas, los dueños de las empresas y los trabajadores. Para que puedan pagar impuestos, tiene que haber trabajadores y tiene que haber empresarios. Ahora, aléjenle la cámara. ¿A quién le estás hablando? ¿A quién le estás hablando? ¿Quién es el sentido común? Ese es el documento de Esperanza. Que se va a entender que el gobierno no puede comprar respiradores, como decía la jefa del SAT. Ya hoy liberaron la patente, lo vimos aquí, Hoy subió en su cuenta de Twitter, subió un tweet que decía: qué bien que estén recaudando porque por eso tenemos dinero. No los puede comprar si no hay gente que pague impuestos. No puedes pagar impuestos si no hay empresa, si no hay trabajadores. Entonces se le tiene que dar un respiro a la empresa y al trabajador en materia fiscal. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. El lunes vas a venir. Vendré todos los días. El lunes, por favor, ahí a Mauricio, nuestro productor, guarden este momento. El lunes aquí vamos a comentar. El domingo eso no va a ocurrir. Pero lo veremos. A ver, ¿por qué no son quitas? O sea, y va a ocurrir. No va a ocurrir, pero bueno. ¿Es todo? ¿Es cuánto? Es cuánto. Entonces, rebátala, David. Y hablando de es cuánto, es necesario que algunos también dentro del gobierno le bajen la carta que le manda el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las aseguradoras y a los bancos diciéndoles: no paguen dividendos, y se los pagan, los vamos a acusar públicamente. Es, por lo menos, innecesaria. No va a ocurrir. Pero bueno, nos vemos. Eso lo vemos el lunes. Antes de hacer una pausa, vamos a recordar estas imágenes. Hace 3 semanas, 2 trenes del metro en la Ciudad de México chocaron en la estación Tacubaya. Murió una persona, hubo 41 lesionados. El choque se dio cerca de la medianoche, ya casi a punto de terminar el servicio del conductor. Hoy, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que el accidente se debió a un error humano del conductor y de una encargada de regular el puesto central de control. Las autoridades difundieron
Estas imágenes, ahí están, son del momento en que el tren que había llegado al observatorio comenzó a irse en reversa. Así se vino. Y ahí viene el tren. Va a venir para abajo en reversa. Llegó a tener 51, llegó a ir a 51 kilómetros por hora y se impactó contra el otro tren que estaba estacionado en Tacubaya. Aunque se vea personal tratando de hacer algo, pues no se pudo evitar este accidente, este choque. En los resultados del peritaje que dio a conocer la Fiscalía, se concluye que ni el conductor ni la reguladora del puesto central de control siguieron los protocolos. El conductor estaba obligado a frenar y a desalojar el tren. La Fiscalía insiste en que el tren funcionaba correctamente, ya que había recibido mantenimiento un día antes. Le pedimos una opinión al secretario general del Sindicato del Metro, Fernando Espino, sobre lo que concluyó la Fiscalía. Nos dijo que le parece una conclusión muy limitada. El señor Fernando Espino insistió en que el tren ya presentaba fallas y dijo que el conductor había reportado problemas en los frenos. Termina hoy uno de los peores meses de que se tenga memoria en el México contemporáneo. Y con sentido de realidad, los gobernantes y los especialistas nos alertan que viene un abril que será peor. Pero no se olvide que en las grandes crisis emergen también las mayores virtudes. Tomó todo marzo para que los mexicanos comenzaran a comprender de qué se trata esta temible realidad del coronavirus. Abril será un mes de resistencia, de supervivencia. Hoy se pidió una tregua política que en lo particular dudo que se vaya a respetar, pero se pidió la tregua porque parece lo más lógico. La tarea en abril es evitar que México se convierta en un cementerio descomunal, que la economía de millones de mexicanos se vaya a la ruina y que la sociedad se degrade a un punto del que tomará generaciones regresar. Gracias a ustedes por acompañarnos noche a noche. Aquí estamos y aquí pensamos seguir. Un noticiero no puede hablar de treguas, no es su naturaleza, pero sí puede comprometerse ante ustedes a ser más escrupuloso en el registro, en el procesamiento y en la difusión de las noticias. Esa, creemos, debe ser nuestra aportación en esta crisis. Estar sanos física y editorialmente, estar presentes y hacer el mejor trabajo periodístico posible. No le vamos a dar tregua al coronavirus. Vamos a salir adelante, claro que sí. ¡Ánimo!